Ya avanzamos, 8 de la mañana con 11 minutos. En cualquier minuto, ya decíamos, los escuchamos a ustedes en el WhatsApp de ADN. La reforma constitucional de seguridad del gobierno sigue cuesta arriba porque aún la moneda no logra asegurar los 29 votos que necesita en el Senado. La discusión va a partir en septiembre, es cierto, pero la oposición todavía mantiene su rechazo y sectores oficialistas piden cambios. De hecho, RN y el presidente de los republicanos ya anunciaron indicaciones a esa iniciativa. Juan Espinosa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Un camino que está cuesta arriba para el gobierno desde hace varios días, desde las primeras filtraciones de los borradores, el mundo político, en la oposición, el oficialismo, incluso dentro del mismo gabinete, hasta el día después de las definiciones logísticas del primer trámite en el Senado, todo el camino de esta reforma de seguridad, algunos incluso la llaman la segunda mega reforma del gobierno, está particularmente cuesta arriba para la moneda. ¿Podemos decir a esta hora que los 29 votos no están? Podemos decir que ni siquiera hay 25 votos, que es todo el oficialismo unido, porque hay legisladores que están poniendo condiciones bien importantes y eso pone al gobierno no solo a falta de 3 o 4 votos. Uno podría pensar que al gobierno le están faltando en este momento unos 10, incluso más, votos para superar la barrera de los 29 votos, estos famosos 4/7. Para la moneda habría sido muy fácil que todo esto pasara por una sola comisión, pero no solo van a ser 3 comisiones que van a ver esta reforma de seguridad, sino que además en las 3 el gobierno no tiene las mayorías y tampoco tiene las presidencias de las comisiones. La Comisión de Seguridad es presidida por Karim Bianchi, independiente, Constitución por el PP de Pedro Araya y Defensa por el DC Francisco Buenchumilla. Y en las 3 comisiones la proporción es 3-2 a favor de la oposición. Por lo que el gobierno en este momento no tiene los votos ni en la Comisión de Constitución, ni en la Comisión de Defensa, ni en la Comisión de Seguridad, ni tampoco los tiene en la sala, siempre teniendo en consideración que primero es la Comisión de Constitución en general, luego es la sala en general y luego son las 3 comisiones que mencionaba recién en particular. El gobierno lo tiene complejo, los mensajes iniciales han sido particularmente contrarios a la moneda, con senadores de su propio sector poniendo en duda sus respaldos, lo que sumado al calendario que trae el Congreso a partir de la primera semana de septiembre es una verdadera prueba de fuego para el ministro Martín Arrau. Vamos a escuchar al senador Rojo Edwards, quien hace una autocrítica del desorden dentro del oficialismo. La votación con 24, 25, 26 votos no es suficiente, se requieren 29 votos y para eso se necesita bastante más que quienes estamos hoy día en el gobierno. Pero por eso tiene que haber orden, para que sea el otro sector, la oposición, la que tenga que definirse si va a apoyar estos proyectos o no. Hoy día lo que está pasando es que con la comunicación que estamos entregando se ve desorden, entonces somos nosotros los que aparecemos como que no tuviéramos una claridad y queremos avanzar en estas materias. O sea, totalmente, digamos, no solo no hay claridad, tampoco tienen los respaldos, digamos, de varios parlamentarios que se han ido descolgando incluso antes de comenzar la discusión del proyecto mismo, y es en este escenario, Juan, donde se cuestiona desde el trabajo prelegislativo, digamos, todas las conversaciones antes siquiera de presentar un proyecto o varios proyectos de esta naturaleza, pero también las urgencias, el calendario, hasta los aspectos que le sobran al proyecto. Exacto. El problema del trabajo prelegislativo ha venido acompañando a la moneda desde el inicio de la administración. Recordemos que esto del el no hablar con el Congreso antes de presentar un proyecto fue particularmente criticado a raíz del ingreso de la mega reforma. Se recordarán ustedes la molestia que generó transversalmente el que el presidente en la cuenta pública del 1 de junio no hiciera mención de los proyectos que anunció horas más tarde en Cerro Castillo, ese mismo 1 de junio. En esta nueva reforma de seguridad también se repite esta situación, más todas las desinteligencias que se han visto comunicacional, organizativamente dentro del gobierno desde el 11 de marzo hasta el día de hoy, el hecho de que en paralelo se está tramitando un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que no pasó por el ministro del Interior, en ese momento vicepresidente de la República. Pareciera ser que toda esta situación logística, política, interna va a acompañar a la moneda por mucho rato más. Tú mencionabas las urgencias. El proyecto entra con suma urgencia en la víspera de la próxima semana, que es regional, es decir, no hay trabajo del Congreso en Valparaíso. Y es una semana que está marcada por lo que escuchábamos hace minutos, los daños en el norte del país. Pero el calendario de estos 15 días, que es la suma urgencia, corre
pero también sabemos que no hay intención en la Comisión de Constitución de darle el beneficio al gobierno, de interrumpir la semana regional. Por ende, los legisladores no van a estar en Valparaíso la próxima semana, no hay tramitación de la reforma de seguridad la próxima semana, y recién van a ver el lunes 31 de agosto y el miércoles 2 de septiembre, si no me falla el cálculo, la primera parte de la reforma. Pero todavía tenemos que esperar a que la Comisión de Constitución despache a la sala para la idea de legislar. O sea, todavía ni siquiera estamos... la mega reforma la van a ver 5 legisladores antes que la puedan votar los 50. Y todavía no hablamos del fondo del proyecto. De hecho, Renovación Nacional anunció indicaciones al proyecto, se hicieron anuncios en puntos de prensa, se hicieron menciones a través de Twitter, pero la verdad sea dicha, las indicaciones no pueden ingresarse en el trámite en general. Por ende, hoy día no existen indicaciones a la reforma de seguridad, no, claro, porque Juan, solo pueden entrar una vez se consigan los 29 votos. Pero ahí hay una señal política bien relevante, porque es el propio Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, que junto con Andrés Lonton, el senador de Renovación Nacional, dicen y anuncian que van a ingresar indicaciones para que el nuevo estado de excepción en particular requiera acuerdo del Congreso desde el inicio. Y a mi juicio lo que da cuenta de esto es que, es casi la obviedad, ¿no? Y lo que tú venías contando, el gobierno no tiene los votos y va a tener que modificar lo que ingresó al Congreso y a muy poco andar del trámite de esta reforma constitucional si es que quiere que avance. Y los mismos legisladores de la derecha le están diciendo por dónde, que es la medida más controvertida, que es la creación de este estado de excepción constitucional que no requería pasar por el Congreso después de una prórroga de 8 meses, ¿no? O sea, una prórroga que en total duraba 8 meses. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es la política en su estado más puro, que lo hemos visto también en otros proyectos, particularmente en la mega reforma, por ejemplo, ¿no? Que hay senadores como, y siempre pongo el mismo ejemplo porque muy probablemente es uno de los que recuerdan, que senadores como Kuzanovich dijo ahí, no van a contar con mi voto salvo que me den algo para mi región. Exacto. Y Kuzanovich terminó votando a favor de la mega reforma. Por lo tanto, los partidos se están desplegando en la lógica de modificar el proyecto para que avance, pero también porque esta es la etapa donde se pide. Y si queda dando bote, para que escuchemos al presidente del Partido Nacional Libertario, el exdiputado, ex candidato presidencial Johannes Kaiser, decir qué es lo que les falta a ellos para aprobar esta idea de legislar. A nosotros nos falta la reforma a la Fiscalía, nos falta la reforma al Poder Judicial, nos faltan los indultos. Creemos que sobra el estado de excepción constitucional para 240 días. Creemos que es una situación constitucionalmente muy difícilmente defendible desde el punto de vista de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Se cercenan los derechos constitucionales. No sé si la democracia, usted puede tener una democracia con derechos constitucionales cercenados. Ahora, no deja de ser curioso, Johannes Kaiser dice esto durante la mañana, dice que van a aprobar la idea de legislar, pero horas más tarde, su hermana, la senadora Vanessa Kaiser, dice que no va a votar la idea de legislar mientras el gobierno no ponga en la mesa la política de indultos. Y a eso se suma el senador Ignacio Urrutia, entonces ya es otro voto más que le falta a la moneda. Recordemos que hay una bancada de senadores que insiste, y son 5, que insiste en esta idea de que el gobierno haga indultos generales para los condenados por delitos, por ejemplo, uniformados. En el caso de Urrutia no es por la defensa de la democracia a propósito del estado de excepción que no quiere, y él dice yo no quiero militares en las calles en estas circunstancias, digamos, ¿no? Exacto. O sea, por eso, cada uno está, pero el gobierno, la señal es clarísima. El gobierno sabe que no tiene los votos y va a tener que modificar el proyecto en concordancia al menos con los parlamentarios de su propio sector, y esto que le hemos denominado los no alineados, sino sencillamente no le va a alcanzar. Y va a tener que ver también que, Juan, cómo avanza en paralelo con los otros proyectos de la agenda de seguridad, porque yo creo que la estrategia va a tener que ir necesariamente por ahí, porque está más que claro que la reforma constitucional va a ocupar mucho tiempo y mucha tinta. Y considerando que además se viene ya de vuelta de fiestas patrias el presupuesto de la nación. Claro. La oposición, ahora sí la oposición parece ser la llave para el gobierno, considerándose que si estuviera toda la derecha alineada a la moneda le faltan 3 votos. Esos 3 votos, si lo consideráramos para lo que ocurrió en la mega reforma, los fueron a buscar al PPD, a la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana
no está a favor de aprobar esto, tampoco lo está el PPD. Se subió al avión con el presidente de la República en el norte del país, el presidente de la Comisión de Constitución que representa la región de Antofagasta, pero él mismo ha dicho, a mí no me van a poner aquí el reloj con las urgencias, esto se va a discutir con calma. Vamos a escuchar a la senadora Claudia Pascual, del Partido Comunista, del sector más izquierda de la izquierda, y al senador Iván Flores, de la Democracia Cristiana, el sector más centro de la izquierda. No cumple el estándar de un trabajo deliberativo democrático. Ese estado de excepción no va focalizado a quienes se tiene que perseguir, sino que finalmente se restringen una serie de derechos que son el de la vida y del convivir de todos y cada uno de los chilenos y las chilenas. Como vamos a rechazar, y principalmente toda la oposición y algunos que son cercanos al oficialismo, nos van a echar la culpa a nosotros que los problemas de seguridad no se resuelven porque no quisimos modificar la Constitución. Se lo doy firmado, que esa va a ser la gran excusa cuando esto se rechace. Ya, si el problema político, si los votos son una piedra en el zapato en este momento para el gobierno, el calendario legislativo también lo es. Fíjense que la Comisión de Constitución sesiona 2 veces por semana, lunes y miércoles. La próxima semana no hay trabajo legislativo. La subsiguiente sí hay trabajo legislativo y la siguiente también. El 9 de septiembre es el último día de trabajo del Congreso porque luego está el receso de la semana de fiestas patrias. Luego de eso hay 3 semanas de trabajo antes del feriado del 12 de octubre. Es decir, técnicamente la Comisión de Constitución puede tener 4 más 6, 10 sesiones de trabajo antes de votar en general. Una vez se logren los 29 votos, esto tiene que pasar por 3 comisiones que no son consecutivas, es decir, primero va a ser Constitución, luego va a ser Seguridad y luego va a ser Defensa. Si a eso le empezamos a sumar todo lo que queda, considerando que además entra el presupuesto, que ya se empezaron a conformar las subcomisiones mixtas, el Congreso va a tener que comprar muchos chicles para poder hacer 2 cosas en simultáneo. El gobierno va a tener que jugar con la urgencia, tal como lo tuvo que hacer para salvar la mega reforma en el Senado con las comisiones mixtas. Y recordemos, si la votación en general, donde se necesitan inicialmente estos 29 votos para la idea de legislar, no se aprueba, las indicaciones no sirven de nada porque el proyecto termina archivado por un año hasta agosto de 2027. Por ende, el gobierno se juega muchísimo más con una mega reforma. Varios dicen, aquí se juega el relato de los próximos años de la administración de José Antonio Kast, cuando todavía no entramos ni siquiera a la mitad del primer año. Ok. Juan Espinosa, como siempre, muchas gracias. Gracias, Juan. Buen día. Buen día. 8:24 minutos. 8:24 minutos. ADN.